Nos acompaña en esta mesa Jorge Castañeda, analista. Jorge, para platicar de esta política racista del presidente de Estados Unidos, ya plasmada en papel y publicada en su diario oficial. ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Hola, Ana Francisca. ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días. Pues mira, primero tratar de explicar en qué consiste en el entendido que hay muchas lagunas todavía. Vamos a tomar el caso de un guatemalteco el día de ayer, antes de que se publicara este decreto o lo que se llama regla final interina. El guatemalteco entra a Estados Unidos, ya sea de manera no legal, no autorizada, y se entrega y pide asilo. O cruza el puente, dizque de manera autorizada, llega con la autoridad norteamericana y dice, pido asilo. ¿Qué es lo que le sucedía al guatemalteco? Tenía una primera entrevista, si podía demostrar un peligro creíble, no fundado, creíble, le decían, muy bien, le vamos a dar cita dentro de 3 meses o 6 meses para ver si sí o no, mientras espere usted en México. Era uno de los 20,000 no mexicanos que han sido devueltos a México por Estados Unidos en el programa Permanecer en México. Eso es ayer. Hasta ayer. Hoy ya no. Ya no tiene derecho ese guatemalteco a solicitar asilo. De inmediato lo devuelven. Ya no tiene derecho a tener esa primera entrevista, a menos de que pueda demostrar que solicitó asilo en un país tercero y le fue negada esa solicitud. Eso, a ver, y lo regresarían a Guatemala. Eso es lo que no está claro. Sí. Según el canciller Ebrard, lo regresarían a Guatemala. Según Estados Unidos, no. A México. Eso ya es una decisión mexicana. México puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que quiera. Lo que importa es qué va a hacer México hoy en la tarde cuando ya no dejen entrar al guatemalteco. No es que entra, solicita, le dan su cita y le dicen vayas a esperar a México. No. Ya no tiene usted derecho a solicitar nada. Ahora, esto también lo que podría traer consigo, me suena, Jorge, es una avalancha de solicitudes de asilo en otros países. En México. Sí, pero en México, por ejemplo, de tal forma que se rechacen la solicitud de asilo, o sea, esperando, digamos, que se rechace la solicitud de asilo, y una vez rechazada esa solicitud, entonces ya poder proceder al tema en Estados Unidos. Eso pondría una presión impresionante. Eso es muy posible, aunque no tenemos la capacidad ahorita en México. La Comar ha padecido una reducción de presupuesto muy fuerte para procesar todo esto, suponiendo que viniera. Pero también no es tan fácil solicitar asilo. Que un abogado, que un funcionario del INAMI o de Comar, que sepas que debes de solicitar asilo, que se te niegue y que entonces puedes seguir a Estados Unidos, chance. Ahora, ¿qué pasa? No es tan fácil. ¿Qué pasa con estos migrantes que ya cruzaron Estados Unidos y hoy están a la espera de una respuesta de aquel lado? ¿Los van a deportar? ¿Se van a quedar allá? En teoría no sería retroactiva esta regla final interina, no valdría para los que ya están, pero eso en el mundo y en el país de Donald Trump, pues quién sabe. Puede ser retroactiva o no. Legalmente, en teoría, no puede. Pero pues pueden decidir hoy o mañana. Tenemos 2 asuntos pendientes, o 3. ¿Qué va a hacer el gobierno de México? No qué va a decir, qué va a hacer. ¿Los va a recibir o le va a decir a Estados Unidos, a ver, espérate, estos son tuyos, Depórtalos. mándalos a Honduras en tu avión, pero por territorio mexicano no pasan. No me los devuelvas a mí porque no son míos, son tuyos, devuélveselos a Honduras. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Es esa respuesta posible? No lo creo. Ebrard iba a viajar a Washington el viernes porque el 22 se cumplen ya los 45 días, iba a viajar. Espero que no viaje en estas condiciones, porque es una medida unilateral de Estados Unidos que sí viola el espíritu de los acuerdos. A ver, paréntesis. En la letra no, porque no hay letra. Se cumplen 45 días del acuerdo establecido entre México y Estados Unidos después de la presión de los aranceles. Así es. Esos son los 45 días. Esos son los 45. Esos 45 se suponía que se iba a ver si México firmaba o no, o se convertía o no en un tercer país seguro, a la luz de lo que hubiera sucedido. Lo que está pasando ahora es que Estados Unidos unilateralmente dijo,
A partir de ahora, nadie puede pedir asilo aquí a menos de que lo hayan pedido en un tercer país. ¿Cuál es el tercer país? Pues lo dice Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, presidente de la Cámara, no un crítico del gobierno. El país es México. México es hoy, en los hechos, como dijo Porfirio, un país es una, tercero digamos, seguro. Punto. Es una imposición, lo decía el canciller Ebrard ayer en su conferencia de prensa, decía, no es un tercer país seguro porque no hay un acuerdo, no, pero hay una imposición. Hay una imposición y si aceptamos al guatemalteco, aceptamos ser tercer país seguro. ¿Qué pasó? Porque esto también es importante. Lo que pasó es que ayer, lunes, la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que era inconstitucional el posible acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y Estados Unidos. Que Estados Unidos le ha estado doblando la mano a Guatemala. El presidente Jimmy Morales iba a viajar ayer a Washington a firmarlo. A la luz de este fallo del Supremo guatemalteco, canceló su viaje. Trump se enojó muchísimo y dijo, ustedes y los mexicanos no quieren, están pataleando, pues ahora van a ver. Lo impongo unilateralmente y háganle ustedes como quieran. Esto hace que la presión de hondureños, salvadoreños se dé en la frontera con México, no en territorio guatemalteco. Bueno, es la salvadoreña y hondureña primero se está dando en la frontera de esos dos países con Guatemala. Luego se traslada a la nuestra. Dicen algunos funcionarios mexicanos que en la última semana ha habido un nuevo repunte, después de haber bajado durante el mes de junio, que en la última semana hubo un repunte de gente que viene de El Salvador, Honduras y Guatemala. La medida va a ser peleada en las Cortes de Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde la tienen que parar. Yo creo que desde hoy, como decía Ariel, yo creo que hoy mismo la ACLU va a meter un recurso, pero y aunque el primer juez falle a favor de ACLU y declare que esto es ilegal, Trump va a pedir que mientras se resuelva, pueda seguir aplicándose la norma. ¿Qué pasa, por cierto, con haitianos y cubanos, por ejemplo? Exactamente lo mismo, a menos de que el primer país al que lleguen sea Estados Unidos, que no pasen por México. Bueno, hay dos maneras de hacer eso, por avión o por mar. Por mar se aplica la vieja, ya no se aplica la de pies mojados, pies secos, automáticamente los retachan y los mandan a Cuba o Haití. Si llegara a ser un cubano que obtuvo una visa, llega a Estados Unidos, está legalmente, llega por avión, está en Estados Unidos, se vence su visa, pide asilo, ahí sí no tiene que venir a México porque no hubo un tercer país. México, no lo hubo. Ahora, no podemos evitar pensar que está, por supuesto, Estados Unidos metido en una campaña electoral. Una buena parte de estas decisiones tienen que ver con eso, con Donald Trump y su base. Pero lo que es impresionante es que no pasa una sola semana sin que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer una nueva medida que implique un reajuste brutal en la estrategia mexicana para lidiar con o sus finanzas o su migración, ¿no? O sea, ahí está. Bueno, yo creo que todos sabemos a estas alturas que así va a ser hasta el día de la elección. Nos veremos esa noche aquí seguramente. No las ves endurecidas, o sea, no ves endurecidas cada día va a ser medidas. peor y además estamos no cayendo, no nos queda de otra. Tengo entendido, no se ha confirmado, que viene la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a México esta semana. Obviamente va a ser muy difícil que con este tipo de medidas no quedemos nosotros insertos en lo que es ya un pleito a muerte entre ella y sus colegas por un lado y Trump por el otro. Porque ella va a venir a decir, bueno, ustedes, a ver, mexicanos, ¿van a aceptar estos guatemaltecos y hondureños o no los van a aceptar? Pues díganos qué van a hacer. Jorge, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.